nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un lunes más a su programa Actualidad 506. Voy aquí nada más en nuestra página de Facebook de Radio Fides 93.1 a dar nada más aquí el saludo para decir que ya estamos también en vivo y pues que ojalá todas las personas que quieran participar con nosotros esta tarde lo hagan siempre con la idea de que con Actualidad 506 tenemos información útil para el cambio. Ese es nuestro lema, podemos cambiar. Esta tarde tenemos un invitado muy especial, bueno, como generalmente son todos nuestros invitados, pero vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes les interesa y sabemos que los costarricenses somos amantes de los deportes, porque sea como sea, esta sociedad costarricense es una sociedad que en su mayoría es una sociedad sana, que ha practicado, pues sí, el fútbol tradicional de toda la vida, ¿verdad? Que desde que tenemos uso de razón hemos crecido con el fútbol, por lo menos la mayoría de nosotros, pero que también hay otras disciplinas deportivas que han hecho hazañas increíbles y que han dado mucho por Costa Rica. La práctica del deporte también se ha visto afectada, ya sea desde el punto de vista recreativo y desde el punto de vista profesional competitivo, se ha visto afectada por toda esta situación de la pandemia. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado esta tarde a una persona que también yo sé que muchos de ustedes conocerán y que habrán escuchado en tantas oportunidades, médico de selecciones de fútbol, médico del Deportivo Saprissa, una persona con una vasta experiencia en la medicina deportiva, y que también pues sabemos que se preocupa por la integridad física, no solamente de los jugadores, sino también de quienes forman los cuerpos técnicos, hasta la misma afición. Estamos hablando del doctor Willy Gálvez, a quien le agradecemos muchísimo su presencia esta tarde con nosotros, porque, bueno, hay temas que hay que tocar, que se han venido dando en las últimas semanas. Hablemos del caso de los famosos ciclistas, ¿verdad?, que anduvieron allá por el sector de Orosi en Cartago, que hicieron una especie de aglomeración ahí afuera de un negocio comercial, de una panadería, que fue pues evidentemente un asunto muy mal visto por mucha gente. Pero también hablemos del fútbol, el fútbol que ya regresó, donde ha habido algunos momentos en los que a la gente le quedan dudas de cómo los jugadores si se agarran de la mano, si están muy cerca, si hay choque, si hay contacto físico, que es de lo que más se ha hablado, ¿verdad? El tema del contacto físico entre las personas que practican deporte, y ni qué decir, ¿verdad? La cereza en el pastel, lo que sucedió ayer domingo, con la celebración de uno de los goles del equipo de Limón, que si bien es cierto, sabemos que el significado que podía tener esa anotación para ellos, pero que hubo abrazos, encaramonazos, bueno, no sé cómo se dice, todo el mundo encaramado uno encima de otro, y que eso evidentemente sí generó pues alguna preocupación y algunos comentarios. Así que le damos las buenas tardes al doctor Willy Gálvez para que nos ayude también a ilustrar todos estos temas. Doctor, muy buenas tardes y gracias de verdad por su tiempo. Gracias, Osvaldo, por la invitación a tu programa. Me siento muy honrado por estar presente aquí en tus medios. Y bueno, pues un fuerte abrazo a todos tus radioescuchas y seguidores que tenés a lo largo de tus medios virtuales y electrónicos con los que contás. En relación a lo que usted me comenta, vamos a ir de atrás para adelante. Hablemos del caso del día de ayer en Limón. Triste, lamentable, incorrecto. Sin embargo, tenemos que aplaudir la posición de los dirigentes del equipo de Limón a raíz de la reacción y de la jalada de orejas, que tiene que decirse en tico, la jalada de orejas que hace el señor presidente de la Federación de Fútbol, porque lo que pasó ayer no es correcto, no debe ser. No podemos ser egoístas y no podemos jugar con la salud propia y mucho menos con la salud ajena. Entonces, en los protocolos que se han elaborado por parte de la Federación Costarricense de Fútbol, por la UNAFUT, con observaciones por parte del Ministerio de Salud y de otras dependencias,
se cuenta con un protocolo muy estricto, bien realizado por los 12 médicos de los equipos de primera división hombres, que hay que ponerles y darles un aplauso porque la verdad hicieron un excelente protocolo, que inclusive ya tiene una versión 2, dado que se le han hecho mejoras, y como todo en esta vida, no existe nunca un techo para mejorar en lo que uno hace, siempre van a haber observaciones y mejoras que nos puedan servir para que lo que se haga sea cada vez más perfecto. Entonces, pues sí, fue muy lamentable lo de Limón, y empecemos también pues aclarando que ya la dirigencia de Limón ha tomado cartas en el asunto y que van a controlar esto de tal manera que el esfuerzo hecho por parte de los médicos de primera división junto con sus representantes, que es decir, una FUT y Federación, siga adelante con un torneo a puertas cerradas que garantice que podamos tener fútbol y que el mundo del fútbol, que también hay que verlo como un trabajo, le permita a sus empleados y a los que están de primera línea en este momento, bajo las circunstancias que están permitidas, pues también generar sus recursos económicos y no tener el impacto tan severo que se ha tenido. Por otro lado, también pues hay que lamentar el tema de la postura de algunos ciclistas recreativos, en el sentido de no darse cuenta de que esas grupetas que hacen, es decir, esos grupos tan severos y de tantas personas, en este momento no es lo más adecuado. Y que cuando hacemos comparaciones no podemos comparar la actividad física del fútbol con la actividad física del ciclismo y del grupo compacto en el que van cuando están juntos o cuando se reúnen después de la actividad física. Tenemos que ser muy claros. Hoy por hoy vivimos una circunstancia muy particular que no ha respetado ninguna condición ni deportiva ni social, que no ha respetado nada, y que tenemos que ser claros en decir que eso ha hecho que a partir de ahora nuestro modo de vida, tanto en Costa Rica como en el mundo, va a ser diferente, muy diferente. Pretender que vamos a volver a como estábamos antes del 6 de marzo, que fue el primer caso ya oficial aquí en Costa Rica, es estar equivocados. Nuestra evolución en términos deportivos, y ahí me quiero quedar para que cada especialista en su diferente campo hable, va a ser muy diferente a partir de ahora. El fútbol va a ser muy diferente, el ciclismo va a ser muy diferente, el triatlón va a ser muy diferente, el taekwondo va a ser muy diferente, y puedo seguir sucesivamente. Mientras que no exista una vacuna contra el COVID, y todos sabemos que tendremos que esperar por lo menos un año o más de un año para que exista una vacuna que cumpla con todos los estudios clínicos y con todas las fases de desarrollo correctas y adecuadas, y que brinde una seguridad sin riesgo a quien se les vaya a aplicar, pues nuestro mundo tendrá que ser así. En el momento que ya exista esa vacuna, nuestro mundo podrá retomar ciertas características que antes consideraban normales, y ahora sí, tener una vida un poquito más libre. Pero por ahora tenemos que partir del principio que no podemos ser egoístas con la salud propia, pero ante todo con la salud de los demás. En ese aspecto es interesante ver cómo muchos deportes están buscando en su creatividad, en su manera de pensar, en buscar una solución que no es y respetar lo anterior, sino más bien buscar soluciones para poder practicar sus deportes respetando su salud y la de los demás. Perfecto, doctor. Excelente introducción al tema. Yo sí quería preguntarle, para que usted nos ayude, pues como especialista en medicina y a la vez con el conocimiento que tiene en el campo de los deportes, ¿por qué es que el fútbol, si bien es cierto, todos estos protocolos han garantizado que estos jugadores están limpios de COVID y que se hacen trabajos durante la semana y cuando llegan a los encuentros para que sigan, o para prever que no haya ninguna posibilidad de contagio porque están limpios de COVID, pero cómo, digamos, sí existe en el fútbol, sí existe el contacto, y de haber algún muchacho enfermo, sí podría haber un contagio por el tipo de contacto directo que tienen los jugadores? Es por eso que se cuida tanto, es por eso que los protocolos han sido tan estrictos. ¿Usted nos puede confirmar esto, doctor? Claro, hay una guía muy interesante que salió a principios del mes de mayo por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde te da una serie de pautas y te da una serie de herramientas estadísticas y de control para poder permitir
la práctica del deporte. En ese aspecto se ven varias variables importantes. Una de ellas es el control de temperatura. Si bien es cierto tener temperatura alta, en Costa Rica en el protocolo de fútbol es 37.5 igual o más, no significa que usted tenga COVID, pero sí significa que algo no anda bien en su organismo. Entonces todos estos deportes, en el fútbol por ejemplo, paciente, usuario, jugador, administrativo, dirigente, etcétera, que quiera estar en presencia del fútbol bajo las circunstancias, ya bajo los protocolos existentes, el primer requisito es no tener 37.5 grados igual o más. Okay. Si no tenemos esa condición muy bien establecida por parte de la Comisión Médica de aquí en Costa Rica, que te comento, a nivel mundial en la OMS se utiliza el 38, pero aquí es el 37.5, lo cual hace más estricta, ya tenés un punto a favor de controlarlo. Entonces, cuando usted anda en bicicleta, en grupeta, la primera pregunta es ¿quién les ha hecho el control de esa temperatura? Claro. Primera variable. Segundo, los que estamos metidos en el deporte, y felizmente me he desarrollado no solamente en el tema del fútbol, sino también en todas estas disciplinas, claro, sabemos que cuando van en grupeta, los espacios entre ellos no llegan más allá de 40 centímetros, de medio metro. No llegan más allá de eso, están muy cerca. Y existe una variable que se llama volumen respiratorio. ¿Qué es eso? Bueno, pues el volumen respiratorio es la cantidad de aire que yo respiro para mis funciones propias. Voy a tratar de hablarlo lo más sencillo, en tico, para que nos puedan entender. Entonces, todo lo que yo inhalo, lo tengo que exhalar. Claro. Pero cuando una persona, y vamos a hablar en términos de litros, está en pasivo, usted y yo que estamos en este momento sentados, tal vez yo un poquitico más porque estoy hablando, nuestro volumen respiratorio andará entre 4 a 5 litros de aire. Pero cuando un ciclista va en grupeta y va en ascenso, ese volumen respiratorio va a aumentarse hasta 250 litros. Sí, es impresionante. Entonces, cuando usamos y leemos las recomendaciones de la Asociación Española de Medicina del Deporte, específicamente para ciclismo, son muy claros. Y en ciclismo recomienda que la separación entre ellos, bajo condiciones de actividad en ascenso, debe ser de por lo menos 6 metros entre ciclistas. Ah, no, imagínese. Eso no se cumple jamás, doctor. Estamos de acuerdo. Situación muy diferente al fútbol, porque el deporte del fútbol tiene periodos cortos de alto sprint y luego de recuperación, que se hace en espacio abierto, separado. Ahí está la diferencia. Con todo el respeto para los ciclistas que nos puedan estar escuchando, no podemos comparar limones con aguacates, son verdes, pero son dos cosas diferentes. El ciclismo tiene características muy diferentes al fútbol. Y una de ellas es esta variable, que no lo digo yo, que está más que demostrado, que hay literatura, que los invito a buscarla, y de hecho que por favor busquen, porque ya inclusive las organizaciones internacionales en la parte de ciclismo han sido muy claros. ¿Hagan ciclismo? Sí. Yo como médico del deporte digo, no hay ningún problema, pero por favor, en lugares adecuados y con separación. Ahora, ¿dónde está el problema? De ahí, todos los deportes, háblese del que sea, todos los deportes, sea tenis, sea fútbol, sea voleibol, etcétera, tienen una característica muy particular. Generan la sociabilidad. Y para ser sociable hay que estar más cerca. Ese es el problema del deporte. Claro. Por eso genera este tipo de grupetas, este tipo de situaciones. Pero los ciclistas deben entender, y me parece que estamos en una sociedad muy educada. Bien lo decía la exministra de Salud, doña María Luisa Ávila. Exactamente, lo dijo en una entrevista muy interesante que dio a una cadena allá en Sudáfrica, en Sudamérica, que tuve la oportunidad de escuchar, que en Costa Rica hay un 20% que no se interesan en cuidarnos y un 80% en que sí se interesan en cuidarnos. Bueno, ese 20% súmese ese 80%. Esta es una sociedad muy educada. Tenemos que entender por las buenas. Sí, no creo que sea necesario que el señor ministro, que debe tener muchas preocupaciones, máxime con el reporte de hoy, que subimos a 21 casos, y eso tiene que llamarnos la atención. Por supuesto.
creo que somos muy inteligentes y siempre los chicos hemos dicho a nivel internacional que somos los más vivos, nos tiene que poner las alertas activadas en el sentido de que, ojo, cuidémonos, y los ciclistas no son una excepción a ese tema. Sí, doctor, a lo que yo voy lo siguiente, eso que usted hablaba también, digamos, aquí vamos a tratar de explicarlo más en blanco y negro, porque bueno, usted es un gran profesional. El hecho es de que cuando las personas van aceleradas, hablemos de futbolistas, hablemos incluso de basquetbolistas, bueno, que ese es el deporte que a mí me gusta y que me interesa mucho y no se ha logrado todavía que nos aprueben el protocolo en baloncesto, pero digamos, es esto que cuando la gente va respirando y... La exhalación, exactamente, correcto. Esa exhalación, ahí hay fluidos por montones. Y si una persona estuviera contagiada, evidentemente esos fluidos, digamos, de un jugador que lo va marcando de cerca, eso le va a caer en sus manos, en sus brazos, le puede caer en la propia cara, ¿verdad? Esos fluidos le pueden caer ahí. Por eso es lo que digo yo, esa es la importancia de cuidarnos, porque evidentemente si hubiera alguna persona contagiada, la probabilidad de que contagie a otros es muy alta. A eso es lo que yo iba, doctor. Totalmente. El fútbol tiene un control bien hecho de temperatura de 37.5, igual o mayor. Ese es el primer filtro. Sí, claro. Se detecta alguien con esa temperatura, va para la casa más a criterio médico, y si no las pasa, con todo el respeto, se coordina lo pertinente, pero no pasa a más de ahí. Pero cuando hay esos grupos de ciclismo, ¿quiénes hacen ese control? Dependemos de su propia conciencia, y con todo el respeto a todos los ciclistas. Si no están acatando el distanciamiento, no creo que se tomen la temperatura. Claro. Entonces, ahí empieza el primer pecado. Y no estamos para darnos el gusto de esos pecados. Dios guarde, pecado es pecado. A mí no me gustaría que Costa Rica, después de haber luchado tan fuertemente de marzo hasta la fecha, terminemos como le pasó a los hermanos de Panamá, que les pegó muy fuerte. Correcto. No, como lo que está empezando a ver, que ya hablamos con colegas de Nicaragua y nos damos cuenta que ya están teniendo una situación muy dura por todo lo que se hizo previamente, o mejor dicho, por lo que dejaron de hacer previamente. Entonces sería muy irónico que empezamos bien y terminamos mal. Es decir, en refrán costarricense, no volvemos con el codo lo bien que hemos hecho con la mano. Con la mano, correcto. Entonces, es conciencia, entender, ¿se puede hacer deporte? Sí. Burbujas, correcto, funcionan, son eficientes con tu familia, ningún problema, es tu burbuja social. Pero evitemos las aglomeraciones. Hoy a mí me sorprendía, y es un comentario tal vez paralelo a lo que estamos hablando, que el señor ministro de Seguridad hablaba de 2,000 y tanto de denuncias, sí, por fiestas privadas. Correcto. Y me pregunto yo, ¿en qué momento es tan importante para un tico estar de fiesta? ¿Por qué no nos cuidamos un momentico, un poco más de tiempo? Esperamos a que eso se controle, a que esta seguridad, como dice el señor ministro de Salud, no sea una cáscara de huevo, sino que ya se convierta en algo firme, y ahora sí, sigan su vida normal. Porque esa precisa en la fiesta, o esa precisa en estar violentando las normas, que es por nuestro bien. Correcto. Y eso cae no solamente para la gente de ciclismo, sino para todos aquellos que practican deporte y que no respetan las indicaciones del señor ministro. Así es. Doctor, vea, lo voy a invitar, nuestro corte dura segunditos, nada más vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. Estamos con el doctor Willy Galvez, médico deportivo, hablando sobre los temas de protocolos en la práctica del deporte, tanto recreativo como profesional. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes, conversando con el doctor Willy Galvez, a quien ustedes han conocido a través de, sobre todo la práctica del fútbol, pero él ha estado vinculado a otras disciplinas deportivas también. Fue médico de selecciones nacionales, médico del Deportivo Saprissa, y tiene una vasta experiencia en estos temas que estamos tratando hoy, como lo son el contacto o la posibilidad de contagio en los deportes de contacto,
con un tema como el que estamos viviendo con el COVID-19 o con esta pandemia que está viviendo nuestro país. Bueno, doctor, hemos hablado entonces durante este primer bloque sobre el tema, digamos, de fútbol versus ciclistas, el tema de la celebración en Limón, que a mucha gente no le gustó, que pareciera, pues, digamos que fue inadecuada. Es una mala señal, porque igual volvemos a lo mismo, aunque ellos estén libres de COVID, el hecho de que se aglomeren de esa manera es una mala señal, porque entonces ya sabemos que los deportistas de alguna manera siempre son ejemplo y siempre son vistos por muchas personas. Lo otro que estuvo mal fue la respuesta que dio uno de sus jugadores, que si tenía que volver a romper la regla las iba a romper porque él iba a celebrar los goles, porque él se siente muy orgulloso de su equipo y todo lo más. Bueno, eso en realidad sí es muy lamentable que él haya comentado eso. Mejor, al final de cuentas, mejor hubiera hecho disculpas y no hubiera dicho nada. Pero bueno, ya pasó, ya se dio y ya se vinieron una lluvia de comentarios. Tal vez si usted nos explica cómo se puede echar a perder todo un trabajo de planificación, de organización, de protocolos estrictos, donde los medios de comunicación tienen que llegar un montón de horas antes, todos tienen que lavarse las manos, a todos se les toma la temperatura, y lo mismo pasa con cualquier persona que vaya a entrar a ese escenario deportivo. ¿Cómo se puede echar al traste por una actitud como estas? Mira, hay una palabra muy costarricense que lo podría resumir. Lástima que estamos en Radio Fides y tengo que respetar. Es una palabra muy clara, muy directa, que es lo que puede, en pocas palabras, explicar lo que me estás preguntando. Pero en palabras más acorde a la emisora tuya, me parece que es el necio, esa es la palabra, son los necios los que se resisten al razonamiento lógico, el que quiere imponer sus derechos, pero se le olvida que tiene que hacer deberes. Ese es el tema. Cuando la gente exige sus derechos, exige sus deberes, vamos bien. Pero ¿qué problema es cuando una persona quiere derechos, pero no le gusta acatar deberes? Y esas son las cosas que pueden echar al traste cualquier protocolo, aquí en cualquier parte del mundo. Y ha sucedido, y ha pasado, y hay un ejemplo muy claro ahorita en los Estados Unidos con toda esa controversia que se ha dado entre el CDC, la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, etcétera. No podemos anteponer criterios antojadizos o ocurrencias por encima de criterios científicos y de conceptos y conclusiones científicas bien definidas. Eso es lo que tiene que imperar. Hoy por hoy, como te digo, y vuelvo a tomar como ejemplo, y podría ser cualquier otro deporte, pero estamos a la espera de que se hagan otros protocolos. El fútbol, el protocolo del fútbol es muy claro, muy similar al que está en Alemania en este momento. Si revisamos el que va a utilizarse en España, también es muy similar. Y si uno lee y lo ve de manera integral, prevalece un concepto que es salud. La salud es lo que tiene que prevalecer siempre. La mía, pero ante todo, la de los demás. Entonces yo creo que aquí el tema es que todos los que estemos en esta situación, ajenos o propios, tenemos que ponernos de acuerdo en acatar. Que claro, que habrán situaciones que no entendemos, sí, pero tenemos que saber hacer un buen planteamiento. Y cuando esta pandemia arrancó a principios de año, hubo una figura mundial que hizo un planteamiento equivocado, que creo, hablando en tico, embarcó a más de uno, al comparar el COVID con la influenza, diciendo que la influenza generaba más muertes al año que lo que podría el COVID. Y sorpresa, fue al revés totalmente. Porque cuando ya se hicieron los cálculos de este tipo de pandemia, se dio cuenta que no era así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y esto lo vuelvo a repetir con el debido respeto a todos los ciclistas, cuando hacen los planteamientos en decir por qué fútbol sí y ciclismo no. Hago la referencia o la frase muy costarricense, no se vale comparar aguacates con limones, son cosas muy diferentes. Correcto. Se parecen, pero son muy diferentes. Correcto. Entonces, el tema aquí es cumplir las normas, dejarnos guiar, que todos estamos pasando penurias económicas, pues sí, todos lo estamos pasando, unos más, unos menos, sí. Por eso es importante lo que en su momento decía el Papa en abril, antes de Semana Santa, en el sentido de que tenemos que ser solidarios y no se vale decir sálvese quien pueda, no, todos nos tenemos que apoyar, indistintamente qué o quiénes seamos, tenemos que apoyarnos.
Y eso me parece un mensaje muy, muy claro que dijo el Papa en su momento. Correcto. Doctor, vea, aquí voy a leerle, sería injusto no leerle aquí un mensaje que le envía don Enrique Vega. Dice, el mejor médico del deporte en la historia de Costa Rica, y qué gran experiencia. Hubo otros, claro, pero Willy, dice, está solo por su gran experiencia. Después, nuestro buen amigo o colega Manuel Antonio Jueta dice que saluda a toda la audiencia de Actualidad 506. Es cierto, en nuestro primer aniversario. Dice doña Marta Cecilia Quesada que es un buen programa, que muy buenas tardes y que gracias por la información. Y dice Ujueta también, don Manuel Antonio Ujueta dice, no puede imperar el justo por pecador, quien no cumple se sanciona, ya sea individual o grupal. Aquí hay una pregunta para usted de parte de don Mauricio Mora, dice, ¿considera el doctor que fue una medida populista el hecho de habilitar el fútbol, o de verdad los protocolos demostraron esa capacidad para poder habilitarlo, doctor? Mire, si hay alguien que ha generado recomendaciones totalmente antipopulistas, ha sido el señor ministro de Salud, el doctor Salas. Sus medidas han sido siempre bajo un norte: salud primero, es decir, respetar la vida, cuidar la vida y después todo lo demás. Así que no, la autorización del fútbol casi se lo puedo asegurar que en base a la colaboración que ha tenido con los expertos de la Universidad de Costa Rica en el área de estadística y matemática, y con sus modelos matemáticos estocásticos, que así es como se llama, pues evidentemente él tiene una proyección diaria, porque esto es una información que día con día le cambia ese modelo matemático. Los modelos matemáticos estocásticos son esos modelos que te permiten hacer proyecciones a futuro bajo diferentes circunstancias. Si aflojo tantas horas vía de conductores en la calle, ¿cuánto pasa? ¿Qué pasa si aumento el tránsito en playas? ¿Qué pasa si abro parques nacionales, etcétera? Porque pueden tener esos supuestos. A mí no me cabe la menor duda que hoy por hoy el señor ministro y todo su grupo de trabajo trabaja en función de conceptos científicos, específicamente de modelos matemáticos estocásticos, que invito a quien me hizo la pregunta que lo busque. De hecho, muchos países en Europa y también aquí en América los han utilizado para tener esa proyección. Y cuando un gobierno utiliza un modelo estocástico, ¿qué es lo que te está diciendo? Que son conscientes de la problemática económica y que por consiguiente buscan la manera de ir aflojando de tal manera que se cuide la vida humana, que se cuide la salud, pero sin dejar de lado el impacto económico que eso ha tenido. Entonces se tiene que ir aflojando suavemente. Ahora, y hago el comentario, todo esto se nos puede venir para atrás. Correcto. Y qué pena que no puedo decir la palabra, pero bueno, no la puedo decir, pero si los ticos no podemos entender por las buenas, habrá que echar para atrás. Y eso lo podemos evitar simplemente aplicando sentido común, sentido de razonamiento, y entender que no solamente podemos exigir nuestros derechos, tenemos que acatar nuestros deberes. Y hoy por hoy hay un deber que se llama respetar los lineamientos del Ministerio de Salud. Sí, doctor, usted durante esta tarde nos ha ayudado a ver un poco las diferencias que existen entre la práctica del fútbol y la práctica del ciclismo. Como por ejemplo el primer protocolo en el fútbol es tomar la temperatura y evitar que una persona con más de 37.5 vaya a ingresar a algún escenario deportivo, y como en el ciclismo no. Como la emanación de fluidos en el ciclismo cuando se acelera es mucho mayor que tal vez la que puede llevar un futbolista en un espacio corto. Entonces yo sí le pediría que usted me ayude a comparar fútbol con baloncesto y voleibol, por ejemplo, que son deportes, el voleibol y el baloncesto, que se juegan, pues sí, en lugares cerrados, y que también, evidentemente, sobre todo el baloncesto puede tener una característica similar en cuanto a la cercanía que hay cuando un jugador marca a otro y puede exhalar también ese tipo de fluidos. Si están cerca también, o podrían estar cerca de tener protocolos para comenzar también por lo menos entrenamientos y prácticas controladas. Bueno, dicen que las comparaciones son feas y odiosas, pero vamos a omitir ese concepto porque no es bueno comparar. El mismo protocolo, la misma guía que nos da la OMS, que te comentaba al principio de la conversación, es muy clara y nos indica clasificación de deportes individuales, colectivos, bajo techo o al aire libre, y nos da una clasificación de riesgos. Y fíjese que los deportes colectivos a bajo techo tienen más riesgo que lo que se practican
fuera. Sí, claro. Es una razón por la cual tanto básquetbol como voleibol ahí está costando. Vea que la NBA, y ahí estoy detrás de ellos leyendo sus ideas, más con el convenio que quieren hacer con Disney, que debe haberlo leído, de tal manera que quieran ejecutar todo el torneo dentro de las instalaciones de Disney. Correcto. Pero bueno, es una idea interesante, ahí la estoy siguiendo para ver en qué concluyen, y aún así no han logrado, justamente por ese entorno de estar cerrados. Se me está adelantando, doctor, se me está adelantando. Genera mayor riesgo que el deporte que es abierto. Sí. No, continúe, nada más que se me estaba adelantando, pues yo voy a usar el ejemplo de NBA también. Sí, correcto. Entonces, básicamente, esa sería la situación con básquetbol y voleibol. Ahora, si aquí se hace un protocolo para que vuelvan a los entrenamientos individuales, como se inició en fútbol, con su separación y tomando en consideración los pilares importantes que se indican para prevención del COVID, que es el distanciamiento, el cuidado de manos, el no tocarse la cara si usted cree que tiene las manos sucias, esa protección, podrían hacerlo, pero en lugares abiertos, no en lugares cerrados. El tema de la disposición, porque también uno sabe que un factor que motiva el entrenamiento es que el jugador esté en su entorno. Claro. Y los que hemos practicado básquetbol, sabemos muy bien que no es lo mismo la mejenguita de básquetbol, el entrenamiento de básquetbol afuera, en la sabana, en un gimnasio, que hacerlo en cemento, que hacerlo en cancha de madera. Cambian las circunstancias y esa motivación. Y evidentemente, el área de trabajo en básquetbol es más pequeña en relación al área de trabajo de una cancha de fútbol con sus medidas máximas. Entonces, son esas variables por las cuales, ejemplo, básquetbol se entraba, y de la mano también voleibol, porque su superficie es muy similar en un entorno muy, muy, muy particular. Claro. Doctor, yo quería hablar sobre ese tema de la NBA, sobre todo porque bueno, es el baloncesto profesional de los Estados Unidos, que ya se convirtió en un baloncesto internacional por la cantidad de jugadores latinos, europeos, ¿cómo se llama? Africanos, en fin, de todas partes del mundo que están ahí, asiáticos, en fin. El tema con ellos es que lo que van a hacer es impresionante. O sea, su idea es agarrar pues las dos conferencias, la del oeste y la del este, confinar a las personas, 5,000 personas, entre jugadores, parte técnica, equipos de grabación, 5,000 personas en un lugar, 5,000 personas en el otro. Primero que todo, viviendo una cuarentena solamente para mantener los cuidados, ¿verdad? De que estén cero COVID, y posterior a eso comenzar los entrenamientos, y posterior a eso poder comenzar a competir. Pero es un tema que evidentemente un país como Costa Rica jamás lo puede hacer, y lo hace una industria como la NBA, que es una industria multimillonaria. Pero estamos hablando de 10,000 personas confinadas por un tiempo específico para poder llevar a cabo una temporada. Suena una locura, pero es que en un deporte como ese es la única forma, doctor. Sí. Fíjese que dentro de los artículos interesantes que salieron a principios de abril de este año, previo a la Semana Santa, uno de los mejores epidemiólogos de los Estados Unidos, en un editorial que publicó en el New York Times, decía: lástima que en este mundo no se puede aplicar la cuarentena absoluta por 15 días. ¿Qué es una cuarentena absoluta? Todo el mundo en su casa y nadie, absolutamente nadie puede salir. Todos guardados por 15 días. Claro. Que después de esos 15 días, cualquier problema se resolvió. O sea, el virus ha desaparecido. Claro, tiene una factura salud muy alta. Claro, tiene una factura económica altísima. Claro, tiene una factura social mucho más alta todavía. Bueno, bajo ese mismo principio y bajo este mismo concepto, este epidemiólogo, es que la NBA quiere hacer esto. ¿Por qué? Porque quieren aislar a todo el grupo de gente que va a trabajar, aislarlos, cuarentena de 15 días, y si todos están bien después de los 15 días, no hay duda alguna, pero ninguna, de que el COVID esté por ahí. Y claro, vivirán aislados, porque es el hecho que quedarse ahí hasta que se cumpla la jornada. Pero pueden dar garantía, y sería la única mecánica, que es la parte que yo quiero ver, porque sería poner en práctica cosas que en la teoría dice uno, opa, son sumamente difíciles, y como usted bien lo dice, don Osvaldo, es un factor económico, o sea, eso ya es poderío económico, y bueno, si lo logran implementar,
y algo me dice que sí lo van a lograr. Sí, claro. Va a ser algo muy, muy innovador, que sí, definitivamente solo ellos, solo NBA podría hacerlo. Solo ellos. Y todos queremos verlo, evidentemente. Doctor, vea, yo soy primero, estoy sumamente interesado, porque también los americanos han sido muy inteligentes y aprovechan estas cosas para hacer investigaciones paralelas. Claro. Y eso es muy bueno. Y por cierto, de NBA, ¿cuál es su equipo, doctor? Aprovechemos de una vez. Mira, te la cuento así, el último baile, ya sabe quién es. Híjole, ¿y usted sigue siendo de los Bulls? Pues mira, antes no tanto, en la época de los 90, cuando estaba en la universidad, saliendo de la universidad, pues era un gran fanático y sí, claro. Sí. Pero esos 6 campeonatos prácticamente seguidos que tuvo el Chicago Bulls es impresionante. Sí. Y ahora que estuve viendo, me vi toda la serie del último baile, sí, claro, que la recomiendo. Es increíble todo lo que ellos cuentan, el tema de un Michael Jordan con el asesinato de su papá, el otro compañero de él, el alero, que también en Beirut le mataron el papá, situación increíble. Scottie Pippen. Exactamente, entonces uno dice, puchica, hay situaciones en particulares de ellos que se practican también o se ponen en práctica en otros deportes. Sí. La final contra el Utah, que Michael Jordan, no sé, puedo equivocarme con el equipo, pero esa final que jugaron con el Utah, que Michael Jordan comete el error de la noche previa a comerse una pizza en su hotel, claro, y se intoxica y sin embargo jugó. Sí, increíble. Jugó y logró el campeonato, pero él demuestra que salió molido. Entonces sí, me gusta mucho esa faceta, ese grupo, las loqueras de Rodman. De Rodman, claro, por supuesto. Haber ganado un partido de playoff y al día siguiente se fue en avión privado a estar en un programa de luchas libres. Sí. 2 días volvió y me gustó mucho la respuesta que tuvo el técnico de ellos cuando un periodista le preguntó que si esas circunstancias no desconcentran el equipo, y el técnico fue muy claro en decirle, no, bueno, esa cosa lo desconcentra usted, mi equipo está muy bien concentrado. Qué bien, don Phil Jackson, ¿verdad? Muy cargado. Exactamente, y fueron campeones. Así es. Pese a las loqueras de este jugador, pero sí, ese es mi equipo que he seguido por muchos tiempos. Ahora ya no tanto, porque como te digo, me estoy más pegado con el tema, un deporte más globalizado, pero sí, en básquetbol de NBA, los Toros, sin duda alguna. Bueno, muy bien, hacemos aquí una pequeñita pausa, doctor, ya casi venimos al bloque final. Listo. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes hemos estado muy agradecidos con el doctor Willy Galvez, quien nos ha hecho el honor de acompañarnos para hablar sobre el tema de los protocolos en el deporte, las cosas que han pasado en nuestro país. Analizamos primero el famoso caso de los ciclistas allá en el sector de Orosi, cómo se aglomeraron afuera de una panadería. Yo tuve de hecho la oportunidad de ir con multimedios a ese lugar y nos indicaron que ellos no fue que llegaron en ese bloque, iban en grupos tal vez pequeños de 4 o 5, pero que unos llegaron y se iban conociendo con los demás y fueron llegando y terminó siendo un grupo de más de 50 ciclistas, pero que además ya de por sí el solo hecho de andar cleteando juntos, como se dice popularmente, ya ahí están cometiendo pues alguna imprudencia si no pertenecen a la misma burbuja social. Y por supuesto que hemos tenido que hablar del tema del fútbol. Doctor, ¿usted cree que con una disculpa, digamos una disculpa pública, una disculpa bien fundamentada, tanto de la dirigencia del equipo de Limón como el respaldo de la Federación Costarricense de Fútbol, puede hacer que esto pase y ya, digamos, quede como un capítulo olvidado y continuemos con el campeonato con los respectivos protocolos? Hay una realidad que no podemos dejar de lado. Estamos en un proceso de aprendizaje todos, médicos, policías, prensa, dirigentes, gobierno. Sin excepción, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y como todos sabemos, en un proceso de aprendizaje van a haber errores. Y no es correcto hacer leña del árbol caído. Eso sí, si se repite, hay que ser mansos, pero no mensos. Entonces ya no queda claro en el sentido de una persona cuando se disculpa y corrige.
no podemos jugar de perfectos porque nadie lo es, en absoluto. Pero no puede haber un regreso a esos mismos errores, porque entonces ya no dice, no, esto ya no es aprendizaje. Esto es que ya está, como dijo el señor ministro, está jugando de vivo. Y no se vale. No se vale. Creo que Limón tomó una postura muy bien. Conozco al señor gerente, don Reinaldo Parks. Claro. Todo un caballero, tipo muy educado. Y si él dice una cosa, téngalo por seguro que él lo cumple, porque es un señor de palabra. Claro, al calor del momento, se dijeron cosas inapropiadas. Como dice aquel viejo refrán nuestro, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y al calor de las situaciones pueden darse comentarios que se aparten de manera accidental de lo que es. Lo importante es corregir. Creo que Limón hizo lo correcto, creo que va a corregir, y bueno, si no corrige, pues ya todos vamos a entender. Pero no podemos dejar de lado que estamos en una fase de aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, el país está aprendiendo un nuevo estilo de vida. Y en ese aprendizaje, todos sin excepción, todos vamos a cometer errores. Claro, por ejemplo, aquí los esposos Fillán Montenegro nos ilustran diciendo que, bueno, que sin duda al jugador lo que le ganó fue la emoción. Le ganó la emoción, claro. Y entendemos que probablemente una celebración de un logro como ese, en una circunstancia en la que se encuentra el equipo limonense en este momento, ¿verdad? Entendemos que eso pueda generar una exaltación a ese nivel. Lo que nosotros hemos dicho es que tal vez el comentario posterior, el decir que si tiene que romper los protocolos otra vez los rompería, ese tal vez es el que más le molestó, creo que a todos, ¿no? A prensa, público y dirigentes. Sí, sin duda, porque eso es como decir, no me interesa lo demás. Uh-huh. Hay cosas que se tienen que manejar a lo interno. Téngalo por seguro que al interno se están manejando cosas. ¿Qué cosas? Solo ellos sabrán. Uh-huh. Lo que sí nos vamos a enterar todos es la conducta que veamos en este jugador, en todos sus compañeros, en ese equipo, en todos los equipos de este torneo, a partir del día de mañana que hay más torneo nacional. Yo conozco al señor presidente de la Federación de Fútbol, conozco al señor presidente de la UNAFUT, y son dos personas muy serias, de alto nivel. Me merecen todo mi respeto. Y estoy más que seguro que van a tomar cartas en el asunto y van a estar muy vigilantes. Con ellos podemos estar tranquilos, todos los que estamos en el deporte, de que van a ser los policías del deporte que van a estar protegiendo estas cosas. Claro. Ellos no van a permitir un exceso. Ellos no se van a prestar a que los agarren no puedo decir la palabra, pero vamos a ver, que los agarren de esa palabra, uh-huh. Porque no lo van a permitir. Hay muchas cosas en juego, pero ante todo esos dos entes, esos dos presidentes van a ser muy claros en que van a proteger la salud y después el deporte, y lo han demostrado, y se merecen un aplauso ellos dos también. Doctor, el país, la sociedad costarricense, que es una sociedad futbolera, de hecho, pues de ahí tenemos que reconocerlo, ¿verdad? En algún momento la gente decía, en este momento de pandemia, de emergencia sanitaria y todo lo demás, ¿dónde están los futbolistas? ¿Dónde están, podemos vivir sin el fútbol? Y bueno, tantos comentarios que se han hecho. Y ahorita que empezó el campeonato, los ratings de los canales de televisión, no quiero ni mencionarlos, ¿verdad? Son apabullantes, ¿verdad? Eso notaba que pues tal vez había un doble discurso, que aunque se decía que no era importante, la gente en Costa Rica es futbolera. La gente en general, damas y caballeros, todos somos futboleros. Y era necesario también un esparcimiento como este, doctor, aunque sea para verlo desde la casa, para poder ir aflojando un poco los momentos de angustia que hemos vivido en Costa Rica. Yo no creo que sea un doble discurso. Lo que pasa es que a veces hay personas, como bien decía la exministra de Salud, ese 20%, que se quedan estancadas en un momento dado y se niegan a ir de la mano día con día con lo que va pasando en relación a la pandemia, que todos los días sabemos algo nuevo. Hace unos días tuve una reunión interesante con unos amigos míos, psicólogos del deporte, y el hecho que se permitiera el fútbol como deporte rey en este país y en otros más, es una forma de liberar presión, es una forma en que la gente que está en este momento, porque hay mucha gente que está pasando momentos muy duros, tengan 90 minutos de me desconcentro, tengo 90 minutos de tranquilidad, tengo 90 minutos de no estar pensando
en otras situaciones, a veces económicas, sociales, etcétera, familiares, y les permite 90 minutos en el que pueden estar tranquilos, vivir un momento de alegría, un momento de distracción, que todos lo ocupamos. Entonces es un efecto muy positivo el que se haya habilitado el fútbol desde ese punto de vista. Como te digo, no pienso que sea un doble discurso, sino que hay un momento para cada cosa. Es como que en su momento, en la primera semana de abril, alguien hubiera salido diciendo que hay que volver ya al entrenamiento. No, las condiciones no se prestaban. Las estadísticas así lo indicaban. Pero llegando mayo ya las estadísticas me dicen otra cosa. Y cuando usted tiene un respaldo y ves la conducta científica de un ministro de salud, sentís más respaldo para decir una u otra cosa. Y si a eso le sumamos también la experiencia de otros países, vas agregando un valor. La opinión es muy importante en este momento, pero una opinión fundamentada, no por ocurrencias. Y entonces ahora sí, vemos que el fútbol se convierte realmente en un amigo de la sociedad costarricense en este momento para liberarnos por 90 minutos. Todos, sin excepción, usted, yo, quien nos escucha, aquí cerca o lejos, todos tenemos preocupaciones a futuro. Todos, sin excepción. Tal vez cometemos el error o el pecado de pensar, ¿y mañana qué? ¿Y pasado mañana qué? ¿Y qué haré cuando llegue diciembre? Y esto y lo otro. Vivamos el día a día. Celebremos el día a día. Y eso el fútbol nos lo permite, estar en este momento y desconectarnos para que tengamos tranquilidad emocional. Y otra parte muy importante, permitirnos tener un momento para poder ver las cosas claramente. Perfecto. Doctor, viera que ya el tiempo nos ganó. Estamos nuevamente muy agradecidos por sus aportes, su experiencia como médico deportivo y como persona que sabemos que además es muy costarricense. Es decir, usted siempre se preocupa mucho por este país, no solamente por el tema del fútbol, sino en general. Le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, su presencia esta tarde. Y pues esperamos que para las personas también haya sido un momento importante el haber escuchado al doctor Willy Gálvez. De verdad, doctor, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y para terminar, lo que le puedo decir a todos los paisanos costarricenses es: tengamos calma, tranquilidad. Nunca se pone más oscuro como cuando va a amanecer. Hay cosas duras, sí, hay muchas cosas duras. Todos queremos que el gobierno nos resuelva los problemas, eso es bueno, pero ante todo y más que eso tengamos la iniciativa nosotros de resolver nuestros problemas correctamente y todo va a ir poco a poco volviendo a esa paz y tranquilidad que conocíamos antes del 6 de marzo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias, de verdad, muy buenas tardes. Solamente me despido diciendo que doña Cecilia Cubillo dice, bueno, que el tema de que estamos aprendiendo, en el caso de los futbolistas, dice que no le parece porque ya llevábamos 2 meses de pandemia antes de que esto ocurriera. Bueno, nada más queríamos leer ese comentario. Hay otros comentarios más que ya no nos dio tiempo de leer. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle like a nuestra página en Facebook de Actualidad 506. Podemos cambiar y nos vemos y escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.